Así que recibamos entonces al doctor. Muy buenas noches. Venir a Sudamérica es venir a mi casa. Así que me siento muy cómodo, la confraternidad, el amor con que ustedes nos reciben y nos tratan, es algo que sentimos muy profundamente. Estoy aquí con mis amigos, gente que me vio crecer, me vio como niño, me han visto hacer unos golazos tremendos. Por lo menos así está en mi mente, ¿no? En las de ustedes quizás no, pero estoy solamente en la mitad mía porque mi otra mitad se quedó en casa, está atendiendo a su mamá, está en uno de los ministerios más importantes, que es honrar a su madre en este momento tan difícil. Así que ella me ha pedido que les pida oración a ustedes, porque estamos pasando por un momento difícil con la salud de mi suegra. Mi suegra es una mujer de oración, es la esposa de mi pastor, de mi suegro, nos ha pastoreado por 3 décadas prácticamente, una mujer de Dios, pero su salud en este momento es muy precaria. Está hospitalizada en este mismo momento. Creo que mi esposa nos está viendo a través de las redes, así que un saludo, donde quiera que esté, te extraño. Es difícil para mí andar sin ella porque todos ustedes me preguntan por ella. Entonces ella me pregunta cuando regreso, ¿alguien preguntó por mí? Yo digo, sí, más o menos 1000 personas. Sí. Reconozco a nuestro obispo principal, obispo Tim Coulter, está con nosotros, un compañero que viajamos el mundo y respetamos, reconocemos su liderazgo y agradecemos que esté con nosotros también. Bienvenido, obispo Coulter. Reconozco el liderazgo visionario de mi compañero, de mi hermano, de mi amigo, con quien he viajado tanto y tenemos tantas ideas que hemos compartido, discutido, peleado, de todo. Es mi hermano, mi amigo, llevamos ya 37 años viajando juntos y una amistad muy bonita. Y me siento muy orgulloso de él, del trabajo que está haciendo en Sudamérica. Dios les ha dado un gran hombre, la persona del obispo Vidal, su esposa Hani y la mega diva es ahora. Ella me dijo que era así, yo le dije que era diva, ahora es mega. Y Hani, Eliani, que la vimos nacer y es nuestra vecina también, ahora se nos fue a la universidad. Así que, Eliani, te queremos mucho también. Alex es mi ahijado y no está con nosotros. Todos ustedes son muy especiales para mí. Gran parte de mi vida la pasé acá, en este continente, y el ministerio de mi padre, el ministerio de obispo nacional, comenzó en Sudamérica y también terminó en Sudamérica. Así que venir aquí es venir a casa. Cuando el obispo Vidal me habló del tema que vamos a hablar esta noche, solamente me vino esto a la mente, lo que voy a compartir con ustedes. Y quiero decir que todos los oradores, todos, han tocado algún punto de mi sermón en esta noche. Así que nada de lo que voy a predicar le va a sonar nuevo ni original, porque yo le voy a predicar a ustedes un sermón acerca de un sermón. Así que si usted nunca ha predicado un sermón de un sermón,
ahora nos vamos a embarcar en eso. Pero todos los oradores que han hablado acá, sin que nosotros hayamos compartido notas, sin que nadie haya leído las notas del otro, aterrizamos en el mismo lugar. Y yo siempre he dicho que cuando Dios te quiere decir algo, te lo repite varias veces. Así que si algo le suena repetitivo en este sermón, probablemente sea porque Dios nos quiere hablar algo. Y yo le he titulado a esta plática que vamos a tener por los próximos 20 minutos: la predicación pentecostal bíblica. Porque hoy se están dando unos fenómenos extraños dentro del pueblo pentecostal. Y yo veo que a cualquier cosa se le está llamando un sermón. A cualquier cosa de mal gusto. A cualquier cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Y veo que la gente reacciona también, ¿no? Entonces, como Wilmer decía, me preocupan ciertos fenómenos que están sucediendo en el seno de la iglesia pentecostal. Hechos capítulo 2, versículo 14. Cuando Pedro está tratando de hacer sentido de lo que acaba de ocurrir en esa reunión de Pentecostés, el versículo 14 dice: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, recuérdese, no había micrófono, era un salón, ¿cierto? El aposento alto, pero hay una gran audiencia allí. Y Pedro aprovecha la ocasión para predicar este sermón que vamos a estudiar en esta noche. Y Pedro dice: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. La predicación es tomar un pasaje de las Escrituras y explicarlo. Y eso es lo que Pedro se está proponiendo hacer a esta audiencia internacional que está ahí. Gente que vienen de todos lugares con diferentes idiomas, diferentes culturas, que por primera vez escuchan el mensaje de Dios en su idioma, que fue lo que pasó, ¿dónde? En Pentecostés. Entonces, lo primero que quiero proponer, que la predicación pentecostal, cuando es bíblica, transforma. Y al primero que transforma es al predicador. La necesidad más urgente que hay hoy detrás de los púlpitos en el siglo XXI es la de hombres y mujeres que hayan sido transformados por la palabra y el Espíritu de Dios y cuya transformación sea evidente y contagiosa. Antes de la predicación, hablemos del predicador, porque hay una íntima relación entre el mensaje y el mensajero. Y cuando esas dos cosas están divorciadas, se transmite una nota discordante, como que algo no concuerda, que algo no anda bien. ¿Quién era Pedro antes de Pentecostés? Para mí, Pedro era uno de los menos indicados para entregar el primer mensaje pentecostal. Si yo hubiera estado a cargo, si yo hubiera sido presbítero, Pedro no predica ese día. Porque Pedro era muy agresivo. Pedro hablaba mucho, Pedro tenía un temperamento variable y a veces estaba muy seguro de sí mismo. Pedro era arrogante. Pedro siempre estaba hablando
¿No tiene usted compañeros pastores que no se callan la boca? Que siempre están dando una opinión, que no están de acuerdo con nada. Ese era Pedrito. Permítame ilustrarle lo que les quiero decir. En la última cena, Mateo 26, Jesús dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. A pesar de la advertencia del Señor, Pedro insistió en su fidelidad. Cuenta conmigo. Yo soy el hombre. Pedro no conocía su propia debilidad. Unas pocas horas después, Pedro juró, echó maldiciones, abandonó y negó al Señor. Como pasa muy a menudo, son los mismos pecados que condenamos en otros los que terminan causando nuestras caídas. Por eso yo le tengo mucho miedo a los pastores que hablan de otros pastores. Porque generalmente de lo que tú criticas al otro es de la pata que tú cojeas. Pero a Pedro le esperaba un cambio. Y fue el cambio que lo capacitó para la tarea. Fue el empoderamiento del Espíritu Santo. El Pedro post-Pentecostés no es el Pedro antes de Pentecostés. La primera gran demostración del poder de la predicación pentecostal fue una exhibición del poder del Espíritu Santo. Pedro es una buena muestra de lo que el Espíritu Santo puede hacer en aquellos que se entregan totalmente a la voluntad perfecta y absoluta de Dios. Así que en esta noche, si tú llegaste arrastrándote, si tú llegaste malcriado, si tú llegaste con opiniones, si te llegaste peleado con otro, tienes buena compañía. Posiblemente te pareces a Pedro. El Señor le había dicho muchas cosas a Pedro. Algunas de ellas fueron reprensiones, pero ninguna fue tan importante como la que le dijo esta vez: ve a Jerusalén y espera hasta que seas revestido de poder de lo alto. A veces tenemos prisa para ejecutar la misión, pero sin el poder de lo alto no hacemos nada. Sin mí, nada podéis hacer. La clave aquí, como siempre, fue esperar por el Espíritu Santo. Esa espera debió haber sido muy difícil para un impetuoso, impulsivo y dinámico Pedro, pero esa espera valió la pena. No tenga tanta prisa para ir a hacer la misión. Sin haber sido revestido del Espíritu Santo no hacemos nada en la misión. Porque la misión no es nuestra. La misión es de Dios. Y hasta que tú no estés listo para la misión, no te conviene a ti ni a nadie que vayas a la misión. La clave para nosotros es la misma que fue para Pedro: no hacer nada hasta recibir instrucciones del Espíritu Santo. Aunque la Biblia nunca presenta a un Pedro perfecto, está claro y es evidente que la presencia, poder y persona del Espíritu Santo se mostraban claramente en la vida y ministerio de Pedro luego de Pentecostés. Quiero sugerir aquí que muy probablemente lo que nos hace falta hoy es otra experiencia de Pentecostés. Lo primero, el mensaje pentecostal debe ser entregado por un predicador pentecostal que viva lo que predica. Que haya tenido la experiencia de Pentecostés y que haya sido transformado como fue Pedro. Número 2, la predicación pentecostal bíblica está centrada en la palabra. Esto lo han dicho todos los oradores y han hablado aquí.
El mensaje de Pedro comenzó con la aplicación profética de lo que Joel había dicho muchos años antes. Capítulo 2, 16. Esto es lo que fue dicho por medio del profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, dice el Señor. Aquí Pedro está haciendo sus primeras exégesis y aplicando con precisión y claridad meridiana una hermenéutica pentecostal de un texto del profeta de Joel. El pasaje que Pedro cita es Joel 2, 28 al 32. La audiencia preguntaba: ¿qué significa todo esto? Y Pedro le respondió que un nuevo orden de cosas había comenzado, que la religión como ellos la conocían hasta ese momento había terminado, y que ahora había un nuevo orden que se podía verificar por las Escrituras. Y Pedro les dice: esta es la llenura, este es el bautismo del Espíritu Santo que habló Joel hace años, que nos dijo que vendría y vino. Pero Pedro no se quedó ahí en Joel. Su exposición se movió del profeta Joel a los salmos, particularmente el Salmo 16, el Salmo 110, el Salmo 13, aplicando como todo un maestro las Escrituras. Respecto a la importancia de la palabra, Pedro escribiría más tarde lo siguiente, primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Existe hoy una tendencia muy peligrosa en la iglesia pentecostal de predicar anécdotas, de predicar sueños y visiones y cosas extrañas que no permiten, no sostienen, no soporta un análisis, una hermenéutica bíblica. Yo veo que la gente se vuelve loca y la gente responde como si estuviera escuchando palabra de Dios. No es palabra de Dios si no está en la Biblia. No es palabra de Dios si no está en los libros canónicos que nosotros entendemos que es una palabra infalible. Hoy se hacen muchos debates y no se menciona un solo versículo bíblico. Hermanos, nosotros no podemos continuar así. Otros han optado por predicar lo que es popular o lo que está de moda, con el fin de arrancar aplausos de una audiencia que es cada vez menos conocedora de la palabra, haciéndola muy vulnerable al engaño y a la herejía. Pero como conocedor de la palabra, Pedro optó por usar la palabra escrita, la palabra profética más segura, la palabra que nosotros tenemos. Mis amados hermanos, hoy tenemos muchos pastores que no conocen la palabra. Lo digo con dolor en mi corazón. Que no leen la palabra, que se están alimentando de Facebook, de TikTok, de WhatsApp,
Yo les quiero hacer una invitación. Si tú realmente eres pentecostal, la centralidad de la palabra debe notarse. El respeto, la deferencia, la reverencia a la palabra de Dios. Volvamos al texto bíblico. Solo en la palabra de Dios hay seguridad. Centralidad de la palabra es la autoridad única que tenemos como pastores cuando nos paramos detrás de un púlpito. Y es lo que nos va a dar precisión. Aquí se han hablado muchos temas delicados en este fin de semana. Pero yo les quiero decir que lo único que a nosotros nos provee, nos brinda un territorio seguro, con fortalezas que son inamovibles, es la palabra de Dios. Se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero hay otra cosa. En un mundo de tantas ideas y de tantas tendencias como la que estamos viviendo, mucha gente tiene preguntas existenciales. Mucha gente tiene preguntas con relación a su sexualidad, más que nunca. Hay mucha confusión. Y yo les quiero sugerir a ustedes, proponer que hagamos lo que Pedro hizo. Cuando aquella audiencia vino y le dijo, ellos están borrachos, Pedro dice, no están borrachos. ¿Podemos hacer nosotros eso? Con la confusión en la sexualidad que hay hoy. Nosotros tenemos autoridad bíblica para tener debates inteligentes, para meternos en la cultura y decirle a la cultura, ustedes le han dado la espalda a Dios. Lo que Pedro hizo ese día fue, ese Jesús, no me quiero adelantar a mis notas, pero ese Jesús que ustedes mataron, era el autor de la vida. Nosotros tenemos mucha filosofía hoy en día. Hay un vacío existencial en la persona, pero detrás de los púlpitos nosotros, mire, ir a una guerra como la que nosotros estamos. El mismo apóstol Pedro nos dijo a nosotros que estamos en una guerra, que estamos en una batalla. Y usted ir con sus opiniones, y usted ir con sus ideas, y usted ir con una filosofía suya que aprendió en la universidad, donde quiera que la haya aprendido. Nosotros no vamos a poder, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y lo que nosotros necesitamos es traer todo pensamiento, toda construcción mental, filosófica, traerla y ponerla bajo el dominio, el señorío y autoridad de Jesucristo, que es la palabra. La centralidad de la palabra debe volver a ser evidente en nuestros sermones. Ella nos dará las herramientas para interpretar y dar respuestas bíblico-teológicas a las preguntas urgentes del presente. Como predicadores del Evangelio, somos personas llamadas a responder las preguntas difíciles de nuestro tiempo desde la perspectiva bíblica. Somos el pueblo de la palabra y del Espíritu. Número 3. La predicación pentecostal bíblica es cristocéntrica. Mi primer curso de teología que tomé hace muchos años, mi profesor nos contaba que el profesor de él los ponía a predicar y él se paraba allá atrás en la puerta. Y él le gritaba desde allá atrás a sus estudiantes y le preguntaba, ¿dónde está Cristo en tu sermón? No lo veo. Hoy hay mucha predicación, pero Cristo no es el centro de la predicación. Alguien hizo un estudio hace un tiempo de las 20 canciones cristianas
más famosas que estaban en la radio pegadas. Y ninguna de ellas tenía la palabra Jesús. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, nosotros nos reunimos no nos reunimos a ritos religiosos, nosotros nos reunimos a exaltar una persona que se llama Jesucristo. Cuando nosotros predicamos un mensaje y lo vemos en los hechos, lo vemos en los evangelios, lo vemos en toda la palabra de Dios, era la exaltación de Cristo. ¿Dónde está Jesucristo en tu predicación? Le voy a leer el sermón entero de Pedro. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios antes de ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Ese fue todo el sermón. Ese fue todo el sermón que Pedro predicó en Pentecostés. Hoy nosotros nos rompemos la cabeza y pensamos que tenemos que predicar 45 minutos y predicar tonteras que no están en la palabra. Y miren lo que Pedro predicó, sencillo. Pedro apeló, desgraciadamente hoy hay mucha predicación, pienso que hay más predicación que nunca, pero muy poca de esa predicación contiene la exaltación de Jesús. El Pedro de Pentecostés es un Pedro lleno del Espíritu, y todo el que está lleno del Espíritu exalta a Cristo. Pedro apeló primero al trabajo de Jesús, a sus maravillas, prodigios y milagros. También se refirió a Jesús como el Nazareno, porque su audiencia lo conocía así. Esto se llama contextualización en la predicación. Mientras que a veces nos referimos a la muerte y resurrección de Jesús
Muchas veces olvidamos su trabajo en la tierra. Se han convertido tan comunes en nosotros que ya no nos impresionan y mucho menos lo compartimos. Y no solo las obras de Jesús que están registradas mientras estuvo en la tierra, sino los testimonios de cada uno de ustedes que ya se hablaron. Ustedes son testimonios vivos. El mismo Pedro le llamó a ustedes son piedras vivas. Pero Pedro pasa de su mensaje de exaltación en Jesús a hablar de la muerte del Mesías. Los sufrimientos del Mesías no fueron simples accidentes. Pedro luego demuestra que Jesús fue el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Si se te acabaron los temas para predicar, yo he escuchado pastores, ya no sé qué predicar. A mí me da una risa eso. Pastores que el sábado en la noche andan. Aquí no hay ninguno de esos. Esos están allá en Centroamérica. Pero si se te acabaron los temas para predicar, te quiero dar una idea. Predica a Cristo. Es una idea nueva, usted no lo ha oído nunca. Predique a Cristo. Predique a Cristo. Predique a Cristo. Él sigue siendo el pan de vida. Él sigue siendo el alfa. Él sigue siendo el omega. Él sigue siendo el agua viva. Con Él comienza todo. Él es la razón de nuestra adoración. Y sobre todas las cosas, Él es el dueño de la iglesia. El único que dio su vida por ella. Predique a Cristo y usted va a ver cómo va a haber un avivamiento en la iglesia. Y ya voy a terminar. La predicación pentecostal bíblica produce resultados. El profeta Isaías dice, así como ustedes ven la nieve, y ustedes ven la lluvia que yo la mando, y esa nieve y esa lluvia hace un efecto, y es para germinar la tierra. Así es mi palabra. Mire, cuando yo me paro detrás de un púlpito, yo estoy convencido que no soy yo, que aquí está Dios, que aquí está su palabra, que aquí está el Espíritu Santo, que aquí mis dones, mi talento, mi seminario y mi intelecto se quedan cortos a la palabra de Dios. Tiene garantía de hacer efecto. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Todos nosotros hemos predicado sermones que creemos que fueron buenos. Y usted se baja pensando, hoy sí prediqué bien. Pero hay días que predicamos sermones y pensamos que no nos fue bien, que el mensaje no salió bien. Yo quiero invitarte a liberarte de todo complejo. Cuando el mensaje sale bien, no eres tú, es Dios. Cuando el mensaje no te sale bien, no eres tú, es Dios. Siempre es Dios. Su palabra tiene garantía. Somos siervos de Dios. Lo que más nos falta hoy, hombre convencido que Dios lo llamó a predicar. Cuando te pares aquí, tú no estás solo, tienes el Espíritu y tienes la palabra. Y eso es suficiente. Aleluya. 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 Recuerdo un himno que cantábamos. Sembraré la simiente preciosa.
del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré el resultado del Señor. Ese es nuestro trabajo. Y lo primero que notamos en este sermón es que ese sermón trajo convicción. Capítulo 2, 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás: ¿qué haremos? Cada predicador debe estar consciente que no todos sus oyentes saben que están perdidos. Hay gente que está tan perdida que no saben que está perdido, ni andan buscando ser encontrados. El concepto de estar perdido se ha desaparecido en los predicadores. La congregación puede poseer conocimiento intelectual y ser indiferente a su pecado o su pobre relación con Dios. Predicar para convicción es una gran necesidad hoy. Solo el Espíritu Santo puede traer convicción. Pero a veces predicamos para agradar el oído y para que la gente se sienta bien. Pero nadie que se siente bien se arrepiente. Mientras usted se sienta bien con su pecado, usted no se va a arrepentir. Tenemos una urgente necesidad detrás de los púlpitos de predicar para convicción. Y Pablo le escribió a una de sus iglesias y le dice: yo sé que ustedes están tristes y están enojados conmigo, pero yo estoy contento por eso. Porque Pablo introduce un principio teológico que se llama el dolor según Dios, que lleva al arrepentimiento. Y mientras tú no seas confrontado con ese pecado, con esa situación, pero hay predicador que ya esa palabra no le sale, pecado, no lo pueden decir, porque no quieren ofender. El evangelio es ofensivo, porque el evangelio confronta. Y toda la audiencia ese día fue confrontada y vinieron donde Pedro y dijeron: entonces, ¿qué hacemos? La gente no se quería ir. Tampoco hubo que hacer un llamamiento de altar. La gente vino y preguntó: ¿qué hacemos? No se puede oír un sermón como este y no hacer nada. No podemos irnos a la casa. Este predicador nos ha confrontado, nos ha penetrado el corazón, nos ha herido. Eso se llama convicción. Número 2, hubo conversión. 3,000 personas se convierten porque Pedro predicó un corto sermón. Cuando se predica la palabra con unción y se predica para convicción, hay conversión. Se convirtieron. Yo no estoy sugiriendo que siempre que usted predique se van a convertir 3,000 personas, pero estoy sugiriendo que si hay convicción, la convicción lleva a la conversión. Número 3, hubo continuidad. La palabra dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A mí me encantaba predicar como pastor, cuando era pastor de una congregación, porque yo predicaba para continuidad. Yo predicaba para que los discípulos de la iglesia perseveren. Perseverar, madurar, crecer. Ese es el trabajo de nuestra predicación pentecostal bíblica, hacer que la gente crezca. Número 4, hubo comunidad.
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. La predicación es el mejor instrumento en la iglesia para crear comunidad. Y por último, hubo lo que yo le llamo, hubo crecimiento integral continuo. Oiga lo que yo, una de las razones que yo trabajo con la red de multiplicación es por este concepto: iglesia saludable. Saludable. El tamaño de una iglesia no me dice nada sobre la salud de esa iglesia. Hay iglesias que no están creciendo, se están hinchando. Están hinchadas, están obesas, pero no están saludables. Y el crecimiento de la iglesia que resulta de este sermón es un crecimiento no solo en números. El crecimiento era en doctrina. Hay gente que en este mundo posmoderno, en la iglesia pentecostal de hoy, están predicando que la doctrina no es importante. Y tenemos iglesias anémicas. Y tenemos cristianos que hablan de karma. Y tenemos cristianos que hablan de la reencarnación. Y tenemos cristianos que sus padres le hablan desde allá del cielo y no saben que el padre está muerto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero esta no era la iglesia apostólica, porque ellos crecían en doctrina. Hoy hay mucha gente que dice la doctrina no importa, el nombre de la iglesia no importa. Entonces tampoco la falsa doctrina importa. Nada importa. Dice Lucas que ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles y que el crecimiento de la iglesia era en comunidad. Algún día les voy a predicar mi teología de la comida, porque la iglesia comía mucho. Un día les voy a predicar. ¿Y sabe otra cosa que hacían? Jugaban mucho fútbol. Había comunidad. Esas cosas solo suceden cuando hay comunidad. Pero eso tiene que ser parte de nuestra predicación de los domingos. Predicar comunidad. La iglesia pentecostal tiene que volver a la comunidad. A ser comunidad. Entonces, cuando nosotros predicamos bíblicamente y predicamos sermones como este, número uno, tenemos que ser transformados nosotros primero. Número dos, nuestro sermón debe ser centrado, basado en la palabra como nuestra única regla de fe. Gobierno, práctica y disciplina. Número tres, debe ser la exaltación de Jesús. Y cuando hagamos eso en nuestra predicación, va a haber convicción, va a haber conversión, va a haber comunidad y va a haber crecimiento integral continuo. Dios les bendiga.